general, lo que tiene el reglamento, sin que entremos en muchísimo detalle, pero que ustedes tengan una idea general de lo que se trata, y el permiso sanitario de funcionamiento, que también el reglamento establece que se debe tener, ¿verdad? Entonces, si hablamos primero del reglamento, pues yo pienso que uno siempre en todo lo que hace tiene que saber qué es lo que hace, por qué lo hace, para qué lo hace, cómo lo hace, ¿no? Entonces, en este reglamento, ¿qué es? Es un reglamento que establece límites de los parámetros físicos, químicos y microbiológicos para el agua potable. ¿Por qué? Pues porque el agua se puede contaminar. Recordemos que el agua es como, pues el agua es vital para todos, ¿verdad? Sin ella, es más, la proporción de agua en nuestro cuerpo es muy similar a la proporción de agua en el planeta. Pero entonces, el agua, con todas esas muy buenas cosas que nos brinda, como la vida misma, pues es un medio de transporte para agentes patógenos. ¿Y qué son los agentes patógenos? Son esos microorganismos que nos pueden causar enfermedades, ¿verdad? ¿Y para qué es este reglamento? Para garantizar la inocuidad del agua y la salud de la población. Cuando hablamos de inocuidad del agua, nos referimos a que el agua esté libre de esos patógenos, ¿verdad? Y por ende, al estar libre de esos patógenos y cumpliendo ciertos límites, pues nos va a ayudar a conservar la buena salud, ¿verdad? Y que cómo hacemos para que ese reglamento sea efectivo, para que realmente podamos garantizar la inocuidad del agua y la salud de la población, lo hacemos a través de diferentes instrumentos. Pero vean aquí la importancia de la labor que ustedes hacen, ¿no? Miren qué tarea más importante y también de mucha responsabilidad, ¿no? Garantizar la inocuidad del agua y por ende ayudar o contribuir a la salud de la población. Aunque casi siempre cuando hay una situación complicada en una localidad, todo el mundo o muchos piensan primero en el agua. Dicen, ay, seguro en el agua pasó algo, ¿verdad? Y entonces cuando se descarta que el agua no fue, entonces es un alivio como para todo el mundo, ah, no fue el agua, ¿por qué? Porque el agua la tomamos todos. Entonces, esa labor que ustedes realizan es como la que hace una empresa, ¿no? Que tiene una parte administrativa, que tiene una parte financiera, que tiene una parte de generar un producto, ¿no? Una parte administrativa de ustedes conocer cómo administran la SADA, pero también una parte técnica. Y esa parte técnica tiene que ver un poco con esto, ¿no? Con la calidad del agua, porque en últimas lo que se vende en el acueducto es el agua, ¿verdad? Un agua, en este caso, de calidad potable. Entonces, la labor que ustedes realizan es muy importante y tiene que ver con la calidad de vida de una forma muy significativa. De ahí que hayan tantas cosas, ¿no? Como por ejemplo este reglamento. Si hablamos también en ese reglamento, ustedes van a encontrar varias definiciones. Aquí yo puse solo algunas que nos sirven para efectos de lo que estamos conversando. Entonces, ¿qué es el agua potable? Porque es que muchas veces dicen, sí, que el agua sea de calidad potable, pero a veces muchos no entienden bien a qué se refiere, ¿no? Entonces, por definición, en este reglamento, es el agua tratada que cumple con las disposiciones de valores máximos admisibles estéticos, organolépticos, físicos, químicos, biológicos, microbiológicos y radiológicos establecidos en el presente reglamento y que al ser consumida por la población no causan daño a la salud. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que hay parámetros y cuando hablamos de parámetros podemos relacionarlo un poco como cuando vamos al médico, ¿verdad? Que va uno a una cita general y el médico le dice, bueno, vamos a ver cómo está Lenny de las grasas, de cómo tiene la sangre, ¿verdad? De la presión, del azúcar, y entonces me envían, pues, y me dan un papelito para que yo vaya al médico y me sacan sangre y analizan esos valores. Esos son los parámetros, si los comparamos un poquito con los del agua, ¿verdad? Entonces, ¿qué me sirve para mí cuando voy al médico? Pues darme cuenta de mi salud, pero cuando hablamos del agua potable es para darnos cuenta de la calidad del agua, de qué
tan buena es o no es. Y el agua potable no tiene un término medio. O sea, no es que yo diga es medio potable, ¿no? El agua, la gente está tomando agua medio potable, estamos bien. No, es o no es. Entonces, de ahí también la importancia de uno conocer esos parámetros. Cuando dicen valores máximos admisibles estéticos, ¿verdad? Estéticos. Entonces uno se pone a pensar a qué se referirán, ¿no? Cuando hablamos de la estética es qué tan bueno o malo lo veo yo, ¿no? Por ejemplo, que a mí me sirvan un vaso con agua y que resulta que el agua se ve medio rosada. Probablemente no nos vamos a tomar ese vaso de agua, porque decimos, no, es que el agua es incolora, ¿por qué rosada? ¿Verdad? Ya a uno le genera cierta duda, aunque no necesariamente sea algo malo, pero la estética influye. Cuando se habla de organolépticos, se refiere a esas características que nosotros detectamos sin la ayuda de ningún aparato, sino con nuestro organismo. Por ejemplo, cuando olemos, es con la nariz, ¿verdad? Esa es una característica organoléptica, el olor, el sabor, si la pruebo, ¿verdad? Y entonces uno dirá, pero ¿por qué importantes esos parámetros organolépticos? Porque a veces así nos damos cuenta de situaciones en el agua. Por ejemplo, en alguna ocasión me acuerdo que hubo una denuncia, en ese caso fue como por Playa Panamá, en donde una persona, y lo que me parecía extraño era que era solo una persona, que decía que el agua le sabía raro, que le sabía diferente. Entonces yo fui a ver, por lo general, cuando el agua sabe mal, le sabe mal a todo el mundo, ¿verdad? No es que a unos sí, a otros no, por lo menos a la mayoría le sabe bien o le sabe mal. Pero en este caso era como solo una persona que puso la denuncia. De todos modos, yo fui y sí, el agua me supo mal, me supo raro. Y luego nos pusimos a ver, a averiguarle los resultados y todo eso de estos análisis de los que estamos hablando. Y en resumen, el agua se estaba salinizando. Entonces vean que un parámetro organoléptico nos llevó a revisar otros y a darnos cuenta que el agua estaba con intrusión marina, es decir, que se le había sacado como tanta agua al acuífero que la que ya estaba entrando era el agua de mar. Entonces, esos parámetros organolépticos son bien importantes. Luego están los físicos, que ahora lo vemos en detalle, los químicos, los biológicos, los radiológicos son los que tienen que ver con emisiones de radiaciones ionizantes, es decir, las emisiones que generan equipos que generan radiación, por ejemplo, que, que tengamos un equipo de odontología, por aquí ponernos muy dramáticos, y que no se manipuló bien ese equipo con el que se hacen las placas estas para uno que hacen radiografías y que no se dispuso adecuadamente y entonces puede generar una contaminación, ¿verdad? Aquí exagerando que contaminar el agua, por lo general eso no sucede. Igual en el país hay un control muy estricto de los equipos que emiten radiaciones ionizantes, pero a eso se refiere cuando habla de parámetros radiológicos, de valores. Luego tenemos lo que son las aguas subterráneas, ¿verdad? Otra definición, que son las que se originan de la infiltración a través de formaciones de una o más capas subterráneas de rocas o de otros estratos geológicos que tienen suficiente permeabilidad para permitir un almacenamiento y flujo significativo, aprovechable sosteniblemente para su extracción. En la provincia, no todas, pero un alto porcentaje de las asadas y de los acueductos, bien sean públicos o privados, se abastecen de agua subterránea, ¿verdad? Que nos las podemos imaginar como burbujitas llenas de agua, ¿no? Y que las aprovechamos y que se recargan, sobre todo pues en la época de invierno. Y que seguramente a muchos habrán visto que con esta situación relacionada con el cambio climático, ahora a los pozos les cuesta un poco más recuperarse. Por otra parte, tenemos lo que es el agua superficial, que es la que se origina a partir de precipitaciones atmosféricas, afloramientos de aguas subterráneas que discurren superficialmente como los ríos, los lagos y las quebradas. Y luego el agua tratada, que es el agua subterránea o superficial cuya calidad ha sido modificada por medio de procesos de tratamiento que incluyen como mínimo a la desinfección
en caso de aguas de origen subterráneo. Aquí en nuestras azadas, el tratamiento que se hace es básicamente la desinfección, ¿verdad? Que la desinfección tiene que ver con lo que hablaba ahora el compañero Ronald, de eliminar los coliformes, que los coliformes son microorganismos que están en el cuerpo humano y por ende salen en las heces, ¿verdad? Y en todos los animales de agua caliente. Y ese es un parámetro que se seleccionó así porque él es fácil de detectar, se facilita. Entonces tiene que ver con esa parte. Ya en aguas que son mucho más complejas, para su potabilización tienen otras etapas, ¿no? que implican más inversión, que el mantenimiento es más costoso, que implican otras cosas que por lo general no tenemos aquí. Si hablamos entonces, continuando con esto del reglamento, de ese cómo que les decía yo a ustedes que es a través de estos instrumentos, solo para recordarles, las leyes establecen como los lineamientos a seguir, pero los reglamentos son los que los aterrizan. En este caso, este reglamento aterriza lo que está, o algunas de las cosas que están establecidas en la Ley General de Salud. Y que la Ley General de Salud a su vez se apoya en la Constitución política, ¿verdad? Entonces, todos los reglamentos como este nos explican cómo llevamos a cabo ciertas cosas. En este caso, cómo conseguimos o cómo el Estado ha establecido que podemos determinar que la calidad del agua para consumo humano es potable. Entonces tenemos estas herramientas o estos instrumentos. Los niveles de control de la calidad del agua, tenemos los límites para los parámetros físicos, químicos y bacteriológicos, los reportes de la calidad del agua potable, el informe de cumplimiento o incumplimiento de la normativa, el programa de control de la calidad del agua potable, programa de vigilancia, la vigilancia estatal y el permiso sanitario de funcionamiento. Si vemos cada uno de estos medios, mecanismos, instrumentos, tenemos primero los niveles de control de la calidad del agua. Entonces tenemos un primer nivel que es el control operativo. Luego sigue el nivel primero, el nivel segundo, el tercero y el cuarto. Y hay algo que le llamamos la línea base de calidad, que es el nivel segundo y el nivel tercero. En resumen, todos estos niveles los que establecen son parámetros a muestrear, ¿verdad? Y la frecuencia con que se deben muestrear y quién lo debe hacer. Si miramos ya específicamente lo que son estos niveles de control, aquí están los parámetros, ¿no? Aquí dice, primero están los físicos y en la segunda fila dice microbiológicos. Y tenemos el control operativo. El control operativo son 3 parámetros: la turbiedad, el olor y el cloro residual libre. Antes se tenía el sabor, pero luego se eliminó ese parámetro pensando en aguas que de pronto estuvieran contaminadas, como para evitar que la persona la tuviera que probar. Este control operativo lo hacen directamente las azadas, ¿verdad? Aquí para esto no se le paga a ningún laboratorio. En estos parámetros, pues sabemos que el más costoso de medir, por decirlo de algún modo, es la turbiedad, ¿verdad? Con el olor, pues es algo organoléptico, y el cloro, hay muchos kits para medir cloro residual que no son tan costosos. Con lo de la turbiedad es que en algunas ocasiones lo que se ha hecho es que entre varias azadas de pronto cuentan con un equipo para medir turbiedad, o hay incluso laboratorios que lo alquilan solo para medir ese parámetro con la frecuencia establecida. Hay varias opciones. Cuando esto salió, pues sí, pronto se preocuparon mucho en las azadas porque es como tener otro equipo, ¿no? Y que no es barato. Pero su fin último lo justifica, ¿no? Que es conocer realmente cuántas partículas enturbiecen el agua y que son indicadores también de contaminación.
Después de ese control operativo, estos niveles que siguen, que dice N1, N2, N3 y N4, estos ya son con un laboratorio. Y ese laboratorio pues debe estar acreditado o con el permiso para tal fin de hacer esos análisis. Entonces en el nivel 1, que es el que se hace con mayor frecuencia, está el color, la turbiedad, el olor, la temperatura, el pH, la conductividad, el cloro residual libre, el cloro residual combinado, y como parámetros microbiológicos están los coliformes y la Escherichia coli. En el nivel segundo tenemos el aluminio, el calcio, el cloruro, el cobre, la dureza, el fluoruro, el hierro, el magnesio, el manganesio, el sodio, el sulfato, el zinc y el potasio. Luego en el nivel tercero está el amonio, el antimonio, el arsénico, el cadmio, el cromo, el mercurio, el níquel, el nitrato, el plomo y el selenio. Muchos de estos son elementos pesados. Por ejemplo, el mercurio lo que hace es que genera una contaminación a largo plazo. No es que la persona, por ejemplo, se enferme a corto plazo, sino que eso se va acumulando. Esos son los metales pesados, que de pronto por ahí ustedes algo habrán escuchado. Luego el nivel cuarto que puse ahí ver en el reglamento es porque son muchos parámetros, pero ese nivel cuarto se implementa cuando se encuentran situaciones anómalas, es decir, como situaciones que ameritan que se evalúen otros parámetros por las circunstancias o por la situación que se esté presentando. Si ya hablamos, vean que aquí estaban todos los parámetros, ¿no? Si hablamos de este primer nivel que es el control operativo, estos son los valores. Ahí dice valor alerta, valor máximo admisible y están las unidades en que se miden esos parámetros. Entonces, para el cloro, como ustedes saben, o como ustedes conocen, no es un valor, es un rango. Entonces, el cloro residual siempre lo debemos mantener en la red, porque esta medida es para la red, entre 0.3 y 0.6 miligramos por litro. Vean que el reglamento establece las unidades de los parámetros. Es importante que lo tengan en cuenta porque a veces no se usan las mismas unidades y se genera confusión. Y a veces un valor que creemos que está mal está bien o viceversa. Entonces hay que ser cuidadosos con esa parte. Este reglamento, como les decía, establece son límites. Entonces, ese límite se llama valor máximo admisible. Es decir, que la turbiedad más allá de 5 unidades ya se considera que incumple el reglamento y que hay que tomar medidas. Si el cloro residual es menos de 0.3, incumple el reglamento. Si es más de 0.6, incumple el reglamento. Y vean que es un rango, ¿no? Ese rango es pensando también en que no altere mucho el sabor del agua. Seguramente a ustedes, a los usuarios en alguna ocasión les han dicho, el agua me sabe terriblemente a cloro. Y ustedes miran y a veces sí se han pasado un poquito o a veces no se han pasado, o como me ha pasado en ocasiones que voy y lo mido y resulta que no hay ni cloro. A veces es como una percepción mental, no sé, pero sí debemos conservarlos. Y aquí el objetivo o el fin de esto es que imagínense que ustedes se agregan, se dosifica el cloro, bien sea en la fuente o en el tanque, ¿verdad? Y entonces ese cloro se dosifica es para que elimine agentes patógenos, ¿verdad? Es lo que hace es romper la pared celular de esos microorganismos. Pero vean que uno busca que quede en un valor, no en cero. ¿Qué quiere decir que salga de ahí con 0.3? Que salió con un poquito de cloro. ¿Y para qué es ese poquito de cloro? Es para que si en el camino se encontró algo, lo elimine. Y eliminó todo lo que se encontró al punto que sobró. Entonces, como una garantía de que no tenemos agentes patógenos en el agua. Por eso es que se insiste tanto con estos rangos de cloro, que a veces a las asadas les cuesta un poquito. Ya cuando le encuentran el camino ya se logra y se estabiliza, pero a veces no es tan fácil, ¿verdad? Porque hay que hallar esa dosis.
En ocasiones habrán horas en las que habrá que aumentar un poquito la dosis, por ejemplo, cuando llegó toda la gente a cocinar, pero eso se va conociendo igual en la medida en que se opera el acueducto. Pero quería hacerles un énfasis en ese cloro porque por lo general cuando medimos el cloro no está cumpliendo con el rango. Por lo general está muy bajito, pero hay que cumplirlo porque es una garantía de que tenemos el agua de calidad potable. Luego, estos son los del nivel 1, ¿verdad? Que la mayoría de ustedes cuando hacen esta prueba es como cada 6 meses aproximadamente. Entonces, aquí para cada parámetro igual se establece la unidad y el rango. Vean que hay algunos que no tienen un valor máximo admisible, como la conductividad, ¿verdad? Dice 400. Uno a medida que se acerca al mar, ese valor va aumentando un poquito, porque la conductividad tiene que ver con la sal en el agua. Entonces, a su vez es una forma indirecta de darnos cuenta si el agua se está salinizando, por ejemplo, ¿verdad? Cuando ya uno supera ese valor, hay que tomar cartas en el asunto. Por eso se llaman valores alerta, para que si vemos ese valor, tomemos alguna medida, ¿verdad? Igual se miden, bueno, estos otros parámetros, igual para el pH también es un rango. La temperatura también es un rango, ¿verdad? Aunque con la temperatura pues es la que es, ¿verdad? Uno no va a enfriar el agua, difícilmente va a ser algo así, ¿verdad? Esto sería lo del nivel 1. Luego tenemos los del nivel 2, ¿verdad? Que están todos, estos del nivel 2, algunos no tienen valor alerta. Vean que saltan de una vez al valor admisible, ¿no? Y hay valores que, por ejemplo, la dureza, dice que hasta 400, es bastante, 400 miligramos por litro, pero en cambio el aluminio, vean que es 0,2 miligramos por litro. ¿Qué quiere decir eso? Que con poquito se contamina el agua. Eso es lo que quiere decir. Después tenemos los del nivel 3. Los del nivel 3, vean que aquí está el famoso arsénico que tanto revuelo nos dio con lo que pasó en Bagaces, ¿verdad? También para comentarles, antes de este reglamento, el que había mucho antes, que fue antes que pasara lo del arsénico, por ejemplo, no se hacían este nivel 3, ni el nivel 2 para las asadas porque se sabe que estos análisis no son económicos, ¿no? Tienen un costo. Pero luego de lo que pasó en Bagaces se vio la necesidad de que obviamente sí hay que medir esos parámetros en todos los acueductos, ¿no? Y que en ese caso el arsénico fue el que despertó esa alarma. Y vean, por ejemplo, en arsénico, es un poquitito, 0,01 miligramos por litro, ya contamina el agua, es tan poquito, ¿verdad? Entonces, estos son parámetros que siempre debemos estar vigilantes. Si volvemos al ejemplo que les decía yo de que voy a sacarme el examen de sangre y me miden la hemoglobina, me determinan si tengo los triglicéridos, cuánto sale, ¿verdad? Tener esos datos no es suficiente. Los tengo que confrontar contra algo. Por ejemplo, yo sé que en las mujeres la hemoglobina tiene que ser mínimo 12. Si la tengo en 11, pues ya sé que como que estoy mal, tengo anemia, ¿verdad? Aquí pasa lo mismo, estos valores son para indicarnos esas alertas como lo hacemos cuando vamos al médico, como para establecer una comparación. Pero esas muestras se toman dependiendo de la población, la cantidad depende de la población. Por lo general nuestras asadas, la mayoría son de menos de 2.000 habitantes, sí hay unas con más habitantes, ¿verdad? Que les aplicaría esta segunda fila que dice de 2.001 a 20.000. Pero pensemos, por ejemplo, en la primera fila que dice que poblaciones menores a 2.000 habitantes. Estas frecuencias es para el control operativo. El control operativo es el que hacen ustedes, el que hacen directamente sin contratar al laboratorio. ¿Cada cuánto se hace? Una vez al mes. ¿Dónde lo hacen?
en la fuente, es decir, en el pozo. Si tienen varios pozos, entonces tocó en cada pozo. Pero si se Doc- juntan los pozos, aló. Disculpe, doctora, mi nombre es Jorleni Vanegas. ¿Podemos interrumpir para algunas consultas o las Claro. dejamos al final? No, claro que sí. ¿En qué le puedo servir? Tenemos a la Sara Montano con una consulta con la manita levantada. ¿Qué sería? Claro, con gusto. Adelante, Sí, la Sara Montano. buenas tardes. Es que quisiéramos saber, digamos, en la parte de la conductividad, ¿verdad? 400 es el valor alerta, ¿verdad? ¿Qué puede hacer una SAD para bajar esos valores de conductividad? Aquí lo primero es como pedir en este caso, el apoyo de la ORAC, ¿no? Vea, tenemos, ya que a diferencia de antes, ahora sí tienen muchas más funcionarios, antes les tocaba como más duro, ¿verdad? Entonces, solicitar ese apoyo porque ustedes ya van a necesitar un apoyo técnico. Depende mucho de las circunstancias, ¿no? Por ejemplo, para contarles el de Playa Panamá, que fue el caso que vi. Con Playa Panamá, ellos tienen la asada, pero también el AIA tiene acueducto para las empresas grandes que hay ahí, como los hoteles, ¿verdad? Ellos entonces entraron a apoyar, en este caso, a la asada como tal, porque se tienen que tomar acuerdos, ¿no? En el sentido de, ¿será que se toma una medida muy puntual? Habría que mirar si la situación ya avanzó mucho y resulta que toca cambiar de fuente, o de la forma o del punto donde se extrae el agua, o será que ya se trae de otra parte. Eh, es muy particular para cada caso, pero sí hay que tomar medidas. O sea, no se puede dejar que el tiempo siga pasando, porque si no la situación se agrava hasta que llega un punto en que ya no hay forma o sea, sí se puede echar reversa, por decirlo de algún modo, pero es muy costoso. Lo hacen de pronto en otros países, que lo que hacen es que si el agua ya se salinizó, le empiezan a inyectar agua no salinizada, pero eso es muy costoso. Y recuperar yo un acuífero salinizado, casi que toca es cambiar de fuente. Entonces aquí yo creo que sí, lo que toca es como pedir ese apoyo técnico. No sé si ahí habrá quedado resuelta un poquito la consulta. Sí, muchas gracias. De nada, con gusto. Siguiendo hablando de aquí de lo que estábamos viendo, entonces hablábamos de que en las fuentes, si ustedes tienen dos pozos y los tienen con líneas, con tuberías diferentes que no se unen, entonces hacen uno en cada fuente. Pero si, por ejemplo, tienen dos pozos y ellos se unen luego en una sola tubería, pueden tomar la muestra ahí, ¿verdad? Luego está la red de distribución que toman una muestra también. Este es el control operativo, recordemos, el que ustedes hacen, en el que miden el cloro residual, el olor y la conductividad. Aquí, estas mediciones que uno hace en la fuente son como para uno darse cuenta cómo está el agua que estoy utilizando sin haberle hecho nada, ¿verdad? Y en la red de distribución ya algo le hizo, ¿verdad? Porque a veces en la fuente no se aplica el cloro, a veces se aplica en el tanque. Entonces en la fuente pues no les va a dar cloro, ¿verdad? No lo mediría uno, pero en la red sí. Aquí ustedes deben de tener en cuenta que cuando se hacen esas muestras, casi siempre son en 3 puntos, ¿verdad? En la red, en el tanque, perdón, en la fuente, en el tanque y en la red. En la red es donde más nos importa el cloro residual, porque ese es el agua que se están tomando los usuarios del acueducto. Cuando hablamos, por ejemplo, de ese punto 3 a punto 6, es en la red. Ahí es donde tenemos que tener pendiente ese valor. Después, si hablamos del nivel 1, aquí ya lo establecen para 5.000 habitantes del acueducto, o que utilicen el acueducto. Entonces, las fuentes las muestras, perdón, se toman cada 6 meses. En la fuente
en el tanque y en la red. Pero entonces vean que ahí donde dice fuentes, tiene unas letricas, el A y B. Luego el tanque tiene la A, la red de distribución tiene la A y la B. La A son pruebas microbiológicas. Quiere decir que tanto, un momento reconfirmo porque eso hasta yo me pierdo con eso. Ajá, el A son las pruebas microbiológicas. Entonces, las pruebas microbiológicas se hacen en la fuente, en el tanque y en la red de distribución. Y la B son las pruebas físico-químicas. Es decir, el resto, las microbiológicas son los coliformes y la Escherichia coli. Y el resto de parámetros son los físico-químicos. Entonces, los físico-químicos solo es en la fuente y en la red. Pero en la red no son 3 muestras como dice ahí, es solo una. Las 3 muestras son para los microbiológicos. Entonces, aquí en esta pequeña explicación dice, nota, el A aplica para los parámetros microbiológicos y el B para los físico-químicos del nivel 1. Y dice, en el caso de la red de distribución se realiza una única muestra. O sea, cuando ustedes contratan el laboratorio, en la red solo a uno le hacen físico-químico, pero a 3 le hacen microbiológico, para que lo tengan ahí presente. Después están los niveles 3. Estos tienen una mayor frecuencia. Este es se hace cada 3 años, ¿verdad? Y cuando se hace el nivel 2 y 3, entonces se considera que esa es la línea base. Es decir, que uno empieza o conoce mejor su sistema cuando tiene los resultados de los 3 niveles, del 1, del 2 y del 3. El 1 para la mayoría va a ser cada 6 meses. El 2 y el 3 cada 3 años. Esas son como las frecuencias. Luego entonces cuando uno tiene todos estos resultados, ¿verdad? Porque muchos de ustedes lo hacen, que pagan esos análisis del agua, pero el reglamento les pide que vayan un poco más allá, que no solo se queden con los resultados, sino que analicen esos resultados. Y entonces volvemos a mi caso que yo voy al médico, ¿no? Cuando a mí me dan los resultados, que veo que la hemoglobina en 11, que los triglicéridos en 300, que el azúcar en 98, entonces yo qué hago con eso, me toca ir donde el médico, ¿verdad? Y el médico me interpreta esos datos y me dice, no, Lenny, usted tiene anemia, el azúcar ya casi le está llegando y está mal con los triglicéridos, le va a tocar hacer ejercicio, le va a tocar cambiar la dieta, ¿verdad? Entonces me hizo como una evaluación. A ustedes les pasa parecido, hay que hacer la evaluación de estos resultados, porque solo con tenerlos no es suficiente. Hay que interpretarlos y decir, hoy estamos bien, el agua está potable, tenemos buenos resultados, el producto que estamos ofreciendo cumple, o por el contrario, ay, algo está pasando, nos dio coliformes en la red, estamos mal, hay que tomar medidas. Aumentemos la dosis de cloro para que el cloro suba. Pongamos una de choque, consigamos una asesoría, llamemos para que nos apoyen y comentemos lo que nos ha sucedido, ¿verdad? De eso se trata, de que ustedes analicen esos resultados y que saquen conclusiones de ahí y que obtengan datos que les permitan hacer mejoras en el acueducto, ¿verdad? Doctora, tenemos una consulta de Alfonso. Ok, dígame. Dice que si el control operativo mensual es opcional hacerlo. No, fíjense que si nos ponemos muy legales, todo esto es una obligación, todo esto es un deber. Que vean, cuando no pasa nada, eso es como en todo, no pasa nada. Pero cuando pasa, entonces ahí sí, como en todo, ¿verdad? Bueno, ¿qué faltó aquí? ¿Qué se hizo? ¿Qué no se hizo? Es que esta estaba ni permiso de funcionamiento, y operando al margen de la ley, porque realmente eso es lo que, si nos ponemos muy a como dice la legislación, pues incumplimos si no tenemos, y el control operativo es un deber también. Entonces, nada de esto es opcional, si lo vemos desde el punto de vista legal. Obviamente que uno también sabe cómo les toca a las asadas, ¿verdad? Que no es tan fácil como muchos creen, ¿verdad? Que eso implica hacer muy bien las cuentas,
tener muy claro lo de la tarifa para que realmente se puedan hacer estos análisis de laboratorio, estos muestreos. Uno sabe que no es tan fácil y que ahora de pronto tienen más apoyo. Antes siento yo, ¿verdad? Desde mi perspectiva, que antes era un poco más complicado porque no había quien los acompañara en ese proceso, porque como ministerio, pues a veces hacemos, ¿verdad?, alguna actividad, pero son a veces tantas cosas que no se llega como se debería. En cambio ahora, por ejemplo, con la que es diferente, por ejemplo, yo veo que tienen, ahí amablemente me han incluido en el chat de la Liga de Carrillo, entonces uno ve que siempre les plantean charlas, vi que les dieron, por ejemplo, una charla para interpretar datos, los resultados, todo eso es muy valioso, pero ahí es donde ustedes tienen que buscar también cómo el acueducto es sostenible y no sostenible, o mejor dicho, sostenible desde todos los puntos de vista, incluido el financiero, ¿verdad? Porque uno sabe que estos análisis no es que sean muy económicos, ¿no? Sobre todo el nivel 2 y el nivel 3, el nivel 1 es un poco más manejable. Y también, como les decía, sé que para medir la turbidez se requiere un equipo que no es económico, ¿no? Pero esto es lo que establece la normativa. Después, Tenemos una manita levantada, doctora, de Marianela. ¿qué dice Marianela? Gracias, digo gracias y buenas tardes y muy agradecida de verdad, como dice usted, por el apoyo que nos hace la ORAC constantemente con charlas y con este tipo de educación, ¿verdad? Que uno necesita muchísimo porque la responsabilidad es grande, ¿verdad? Y sobre todo cuando me preguntan que si el agua está limpia, y yo le digo, imagínense que es la que toma mi hija, ¿verdad? Entonces, de ahí, a partir de ahí, por eso las asadas son maravillosas porque somos nosotros, es el agua de nosotros, entonces no podemos dejar caer nada, ¿verdad? Porque nos corresponde a nosotros. Entonces, muchas gracias a todo el equipo, ¿verdad? Y entonces, la situación es esta, bueno, muchas preguntas me salen, pero al final, porque muchas veces se contestan con otras intervenciones, pero en este caso nosotros tenemos una situación particular con el grupo de la bandera azul que lo maneja, estamos en Playa Grande, estamos pues de vecinos con un parque nacional marino. Entonces ellos manejan, el MINAE maneja la bandera azul y resulta que ya es la segunda vez, por segundo año, se presenta un funcionario de acueductos y hace pruebas de agua, de calidad de agua del mar y calidad de agua potable. Pero ya nos han salido 2 veces resultados de contaminación de coliformes y resulta que no nos dan una explicación. O sea, para mí cuando se hacen las pruebas tienen que ser con protocolos científicos, que es lo que yo digo, hay un protocolo, hay una manera de tomar la muestra, ¿verdad? Y eso uno tiene la confianza que cuando llega al laboratorio sigue esos protocolos, entonces se da fe. Eso es parte de la profesionalidad de ellos. Pero resulta que en el caso de nosotros, inclusive la última vez que hicieron estas pruebas, se hizo viral porque se publicó en redes que el pobre funcionario andaba tomando muestra de agua de mar y le tomaron foto de que vean, anda el funcionario con el carro de acueductos bañándose en la playa, pobrecillo, ¿verdad? Pero en este caso, sí, pobrecillo. Pero en este caso sí, toma las muestras, se dan a conocer, se filtran en la comunidad y vieras que es muy difícil. ¿Qué puedo hacer? Yo ya les he contestado 2 veces que nosotros hacemos todas las pruebas como las piden los reglamentos, ¿verdad? O sea, como le digo, en fuentes, aquí, allá, algunas veces llega la URAC y cada mes unas y cada vez otras, etcétera. Se sigue todo, ¿verdad? Y no sé yo, porque ya yo lo he hablado, pero entonces como que hey, siempre el grupo de la comunidad a veces no le tienen toda la confianza a uno porque piensan que uno está tapando algo, ¿verdad? Pero yo digo, no, aquí están los resultados y todo. ¿Qué podemos hacer? Porque ya yo les he dicho a los de bandera azul que yo no puedo aceptar esos resultados porque no sé cómo los están haciendo y si lo hace un funcionario no es lo mismo que lo haga, digamos, un laboratorio. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer? Porque si les salen, entonces yo no sé si es que esas muestras las están tomando dentro de un establecimiento o dónde, porque a nosotros nos salen las muestras de laboratorio siempre muy bien, estamos muy pendientes y el equipo, gracias a Dios, el equipo
de nuestras asadas, al menos de la nuestra, es muy competente y muy dedicado, ¿verdad? También, entonces estamos bien. ¿Qué me recomienda? ¿Qué podemos hacer para eso? Pues quizás una opción, bueno, ellos sí deberían decirles a ustedes y a la comunidad en dónde tomaron las muestras. Eso por una parte. Por otra parte, el Estado es uno, ¿verdad? O sea, es un solo gobierno y uno se tiene que hablar. Entonces yo creo que ellos sí deberían decirles a ustedes cuándo van a ir y ustedes acompañarlos. Por ejemplo, cuando yo voy a hacer una visita, alguna asada, yo no voy sola. O sea, yo no voy y tomo la muestra sola y por allá al escondido, no, no, no. Yo voy donde el representante de la asada y Por le su... digo que estoy en esa labor, ¿verdad? Y que entonces que me acompañe. Lo que hacemos también muchas veces es que le digo, como yo no voy a tomar, en mi caso, ¿verdad? A veces el laboratorio sí viene, pero en mi caso yo voy y mido sobre todo el cloro. Entonces yo les digo, lleve usted con qué mide el cloro y yo llego con lo que yo mido. Si estamos bien, nos tiene que dar muy parecido, ¿verdad? O no puede ser que le dé un valor y a mí otro muy raro, ¿verdad? Porque igual me pasó en alguna ocasión que las benditas, el reactivo ese no me sirvió. Y entonces me salía como que no hubiese cloro, pero sí había cloro. Entonces yo pienso que sí deben de comunicarles a ustedes, ir en compañía. A veces uno hace control cruzado. Por ejemplo, ¿qué quiere decir eso? Que ellos toman su muestra y yo llevo al de laboratorio y tomo la muestra también. Sí, entonces, gracias, porque eso es lo que pasa, o sea, la administradora sí me decía, es que a uno, no, yo he estado, yo veo que cuando van a llegar a hacer las muestras, se comunica el día antes para que esté un funcionario nuestro acompañándolo, es que eso es, entonces yo puedo muy bien con propiedad, entonces enviarles esta nota a los de Bandera Azul para decirles que para el próximo año no vamos, que queremos que nos incluyan en la visita para poder hacer eso y si no, que no nos pongan esos resultados así, si salen, porque como le digo, no sabemos si los hacen, los tienen que acompañar un funcionario, ese es el procedimiento, a eso yo me refiero y sería bonito que eso fuera estándar en todas las banderas azul y todo eso, porque eso afecta la confianza, digamos, del usuario, ¿verdad? Y es innecesario, ¿verdad? Porque ya les da miedillo. Entonces, muchas gracias, era eso. Entonces, ya tenemos una herramienta enlazada para pedirles que se hagan las cosas de más profesionales, de mejor manera. Muchas gracias. Con mucho gusto. Otra cosa que también a veces pasa en las asadas, que nos pasa como a muchos, ¿no? Que como que se hacen cosas, pero como que no las difundimos como las deberíamos difundir, porque a veces uno dice, no, es que ya está bien, ¿verdad? Y uno no quiere, pero a veces es muy positivo que, por ejemplo, en la oficina, donde van a pagar lo del servicio del acueducto, que estén publicados los resultados, para que Muy, ellos siempre vean de que no es por la situación que pasó, que entonces, no, 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 es que es de siempre, ¿verdad? Y también deberían ustedes indicarle a los de la IA pues todo lo que eso les generó, porque eso perjudicó la imagen de la asada, ¿verdad? muy, Generó desconfianza. muy buena sugerencia, muy buena sugerencia, muchas gracias. Sí, sería muy bueno, muy recomendable publicarlas, inclusive que tenemos una página web, también subirla ahí, tal vez para que estén a disposición del usuario, el que la quiera ver, sí. Muchas gracias, muy buena la sugerencia. Y Como sí, ahí les mandaremos la nota a la ORAC para que sepan eso, que sí, que nos ha causado en realidad problema porque sí, es feo. Y tuvimos asamblea recientemente, entonces ya una señora así como toda misteriosa, ¿verdad? Una usuaria, ¿y esto qué? Y yo de ahí me hubiera gustado que hubiera conseguido la respuesta nuestra de la SADA, en la cual le dijimos eso, que no podíamos aceptar esos resultados porque no sabíamos cuándo hicieron el muestreo ni dónde. Pero sí, es feo y eso está bien para que tal vez haya un comunicado a ese grupo de Bandera Azul, ¿verdad? claro, Para coordinar mejor. Muchas gracias. con mucho gusto. Ok, entonces aquí continuando, estábamos hablando aquí de la frecuencia, ¿no? De cada cuánto se hacen los N2 y los N3, que son entonces cada 3 años. Pero a su vez les decía que no es suficiente con tener los resultados, que hay que interpretarlos, que hay que saber cómo estamos. Entonces, una forma de hacerlo es con el reporte de la calidad del agua.
El reporte de la calidad del agua también es una obligación y le toca a todo ente operador. Por ejemplo, los acueductos que maneja directamente la IA, ellos presentan el reporte cada 6 meses porque si no la ARECEP no los deja proceder con ciertas cosas. Entonces ellos los presentan cada 6 meses. ¿Cómo funciona? Que se confecciona ese reporte y se presenta en el Ministerio de Salud al que le corresponde, o sea, en el área en que ustedes están, ¿verdad? Y que ese reporte ya hay un formato y que uno utiliza ese formato para presentarlo. Y que cuando presenta el reporte, presenta los reportes del laboratorio. O sea, esos resultados que nos da el laboratorio, que deben de estar debidamente, como hablábamos ahora, cumpliendo la normativa. En este caso, tienen que estar acreditados, es la palabra, ¿verdad? Aquí yo puse en formato, porque no después me olvida, pero yo aquí tengo que igual, entonces yo le di el formato a Ronald para que se los comparta. Aquí ya está en Word, o sea que ustedes ahí ya lo pueden digitar, lo pueden ir llenando. Entonces, aquí le piden como información, este sí está malo porque cambió, ahora les cuento. Y aquí se pide información general, que la cobertura, que en qué cantón está, que cuántos abonados tiene, cuánto es la población, datos generales, que a partir de qué se abastecen, cuál es la fuente, entonces si no es una naciente, pues no, entonces se llena aquí lo del pozo, que cuántos pozos tienen, cuántos tanques, si es elevado, si es enterrado, en qué materiales se construyó la red de distribución y luego vienen los resultados. Aquí está el control operativo, que es en la fuente y en la red de distribución, ¿verdad? Y entonces aquí ustedes van a poner los datos y se van a dar cuenta si cumplen o si no cumplen. Entonces aquí que es como que ustedes tomen esas fotos que tomaron cada mes, ¿verdad? Cuando uno va y mide el cloro es como algo muy puntual, es de ese instante, ¿verdad? O sea, que son como fotos instantáneas. Pero cuando uno mira todas las fotos instantáneas se puede hacer una mejor percepción de lo que está pasando en el acueducto. Y así como se ponen los del control, se escriben los del control operativo, entonces también está el del nivel 1. Entonces este se llena cada 6 meses, ¿no? Luego este igual del nivel 1, pero lo que tiene que ver con la parte microbiológica. Si tocó el nivel 2 y 3, si no lo llenan, si ese semestre no se hicieron esos análisis, entonces lo dejan en blanco. Pero luego les piden estas evaluación de los componentes del sistema del suministro del agua, que registren los daños y contingencias en el sistema de suministro, un cronograma de plan de acciones correctivas. Esto aplica si pasó algo que afectó, bien sea el suministro como tal del agua o la calidad. O sea que no siempre va a haber un plan de acciones correctivas y un plan de seguridad del agua, ¿verdad? De cómo garantizar el suministro del agua. Aquí este formulario también trae como explicado, ¿no? Como a qué se trata, explica un poquito de lo que se pide ahí. Si vamos a la evaluación, dice: aquí se anota el estado físico-sanitario de los diferentes componentes del sistema, producto de las inspecciones realizadas. También se tiene que tomar en cuenta los resultados del monitoreo del control operativo y del análisis físicos, químicos y microbiológicos realizados por el laboratorio. O sea que aquí se trata de que ustedes, como quien dice, uno se siente a mirar en esos 6 meses qué pasó. Qué cosas mejoraron, qué cosas debemos por el contrario atender, si hubo situaciones anómalas, si tuvieron que parar el acueducto por algún motivo, si por el contrario hicieron otras cosas como por ejemplo lavar tuberías. Entonces todo eso debería estar plasmado en ese informe de los 6 meses, ¿verdad? El formato, entonces
él ya está ahí como más fácil, vea que viene con firma y todo, ¿no? ¿Y por qué se pedirá eso? Porque el representante legal después no puede decir que no sabía. Si uno es el presidente de la SADA, uno tiene que conocer cómo está la SADA, ¿verdad? Y porque muchas veces esto implica dinero también, porque si en el plan de acciones correctivas ustedes colocaron que van a cambiar una tubería que era de 2 pulgadas por una de 4, eso implica una inversión. Y cuando ustedes ponen en estos informes, estos son documentos que se vuelven legales, que ustedes dicen, me comprometí a cambiar la tubería y resulta que no la cambiaron y pasó algo. Entonces, estos documentos son de carácter legal, para que lo tengan presente. ¿Qué quiere decir? Que se vuelven un compromiso, y un compromiso legal. Este formulario, entonces, ese lo van a tener ahí para que puedan hacer ese informe. Igual si ustedes tienen dudas, pues se acercan a la oficina del Ministerio de Salud más cercana y ahí algún compañero tendrá que explicarles con mayor detalle si les surge alguna duda. Aquí la idea también no es que el ministerio, no sé, esté como para castigar algo así, no, está también para acompañarlos en ese proceso, porque sabemos que también esto es como diferente a, no sé, al que pone un restaurante, ¿no? El que pone el restaurante ya tiene idea, conoce el restaurante. El que se mete en una asada, en un alto porcentaje es porque le gusta, ¿verdad? Porque quiere estar ahí, pero a veces nos faltan cosas, ¿verdad? Que nos faltan mejorar competencias y cosas que por eso les decía que qué bueno que está la ahora porque les ayuda en todo ese proceso. Pero entonces el ministerio también está para eso, para apoyarlos si ustedes tienen alguna duda o alguna inquietud, o incluso si ven que algún análisis de esos, como comentaban ahora, les dio muy, pues también pueden ir al ministerio y ahí tendremos que buscar quien nos apoye también, ¿verdad? O sea que el ministerio también está para ayudarnos como corresponde. Después de ver esto de los reportes semestrales de la calidad del agua, que en últimas es como un resumen de esos 6 meses, de qué les pasó, de lo que hicieron. También como otro instrumento de control tenemos el informe de cumplimiento e incumplimiento de la normativa. Aquí ya es el otro lado, aquí es el ministerio. Entonces, ¿cómo debe funcionar? Que no siempre funciona así. Es que presentan el informe semestral y a quien le corresponda en el Ministerio de Salud debe hacer un informe de cómo vio ese reporte. Entonces, ese se llama un informe de cumplimiento o incumplimiento de la normativa, basado en el reporte semestral, una vez ustedes presentan los reportes. Cuando ustedes vean el reglamento, se van a dar cuenta que ahí hay que analizar, revisar lo de los resultados de laboratorio y toda esa parte, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Pues que ustedes hacen la parte de esa operación, de mirar cómo está, y al ministerio le toca, como ente rector, mirar si entonces sí está cumpliendo con la norma. De eso se trata. Y si hay algún incumplimiento, entonces ver qué se puede hacer para subsanar eso. Otro que se tiene, otro instrumento, es el programa de control de la calidad del agua. Esto es como un documento que todas las asadas deben de tener. Y es bueno en estos casos, como estas son cosas legales, ponerle literalmente programa de control de calidad del agua, ¿verdad? ¿Y de qué se trata? Es como tener muy claramente definida hasta dónde llega la asada. Es decir, el área de influencia, cuando el reglamento también lo van a poder ver ya más en detalle, ahí detalla un poco más, por ejemplo, que yo tenga idealmente un plano, ¿no? De toda la distribución de la red. Si no tengo un plano porque resulta costoso que pagarle a un ingeniero o algo, pero tengo el esquema porque el fontanero lleva 10 años trabajando y conoce mejor que nadie por dónde va la tubería, entonces pedirle la ayuda a él y entre todos hacer un esquema de ese acueducto, ¿verdad? Porque puede que
que el día de mañana ese fontanero se gane la lotería y se vaya hasta el país, y entonces los que están en la SADA se quedan sin saber por dónde va la tubería. Entonces hay que conocer muy bien el acueducto. También uno debe establecer, bueno, ¿dónde tomo las muestras? Uno debería tomarla una por allá bien lejos, cuando ya se está terminando la red, una en la mitad, otra cerca de la fuente, ¿verdad? ¿Con qué frecuencia se recolectan las muestras? Entonces, ¿qué se trata de esto? De tenerlo documentado, de tenerlo escrito, que no quede solo en la memoria o en el colectivo de los que han hecho parte de la asada, porque tenemos asadas en las que los integrantes continúan porque les gusta, porque conocen, porque la gente los apoya, porque al pueblo les parece que hace una muy buena labor y entonces llevan mucho tiempo ahí y lo conocen muy bien. Pero ¿y cuando esa persona no esté? Entonces por eso se necesita escribirlo, se necesita que esté en el papel, para que entonces que si hoy se enfermó el fontanero, que entonces sepamos, bueno, de la tubería que me están hablando es tal porque aquí está escrita, ¿verdad? Entonces, de eso se trata el programa. Entonces, este es un documento con el que debe contar la SADA y que no necesariamente tienen que presentarlo en el Ministerio de Salud, pero que sí deben contar con él y que cuando vaya un funcionario del Ministerio de Salud probablemente se los va a pedir, ¿dónde está su programa de control de calidad del agua? Y que ustedes lo tengan a disposición. Otro programita, otro mecanismo de control es el programa de salud, de vigilancia, perdón. ¿Quién ejerce esa vigilancia? El ministerio. ¿Cómo lo hace? Lo hace a través de aplicar un formulario, que ese formulario primero lo aplica y a raíz de estos datos que obtiene, entonces se dice, bueno, no, el acueducto está funcionando lo más bien, o por el contrario, no, tocó hacer una orden sanitaria porque encontramos muchos factores de riesgo. Ese documento es el anexo 5 del reglamento. Entonces voy a enseñárselos en un momentito. Entonces, cuando va un funcionario de salud a hacerle la visita, él les va a aplicar probablemente, ya les digo cuál. Ya me pasé aquí. La guía de inspección, que en este caso se llama CERSA, esa sigla ahí ya me olvidó qué significa, pero es una que utilizamos ahí en el ministerio todo el tiempo. Y entonces, ¿qué es lo que se hace? Que ese funcionario va y revisa cómo está el sistema, ¿verdad? Entonces, primero, como información general del acueducto, que quién los acompaña, luego que en dónde está ubicado, que la dirección, que si es una asada, que si es un acueducto privado, las características del sistema, las fuentes, y luego empieza para la fuente, para el tanque de almacenamiento y para la red, se recopila información. Ay, perdón, es que estas cosas están todas conectadas. Y a raíz de esa información que se recopila, como en estos cuadritos, se suman esos valores y de acuerdo con lo que se encuentre, entonces se establecen medidas, que hay que hacer, que todo está muy bien, que hay que hacer un plan de acciones correctivas, que no, que está muy seria la situación y se hizo fue una orden sanitaria, ¿verdad? Pero también esto, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para que ustedes lo apliquen. No, el ministerio lo va a aplicar cuando vaya, pero ustedes lo pueden aplicar como una medida de control, no necesariamente cada mes, ¿no? Les resultaría un poco engorroso, pero podrían hacerlo igual cada 3 meses, cada 6 meses, y es una forma también de que ustedes se autoevalúen. Entonces, a mí me parecería como una buena idea de que lo tuvieran en cuenta. Si volvemos aquí, de este programa de vigilancia, otro instrumento es la vigilancia estatal. ¿Y en qué consiste la vigilancia estatal? Es que en este caso le dice el Estado a ustedes, les dice al Ministerio de Salud, no vea, este semestre ustedes no tomen la muestra,
ustedes me van a pagar a mí y nosotros contratamos un laboratorio y ese laboratorio va y toma las muestras. Entonces, se ha venido haciendo ya con buena regularidad, ¿verdad? Que ya en este año ya, por ejemplo, esa vigilancia estatal se hizo. Entonces, en lo que consiste es que una vez que, por lo general, ¿cómo funciona? Es que el ministerio le hace una orden sanitaria a la SADA para que pague ese monto del análisis de laboratorio y luego cuando una vez ya se pagó, se contrata, ya el ministerio ha contratado a alguien en algún laboratorio, ese laboratorio va con un funcionario del Ministerio de Salud y en compañía del representante de la SADA se toman las muestras. Y una vez que ya estén los resultados, se le devuelven esos resultados a la SADA y con las medidas. Por ejemplo, lo que casi siempre nos pasa es con el cloro residual, que los resultados están muy buenos, pero es en el cloro residual donde de pronto o hay muy poquito o no hay cloro. Entonces, eso es lo que hemos visto que más se incumple. Por eso les decía que hay que estar pendientes. Ah, mira, hasta acá entonces sería como esos mecanismos de control. Luego, si hablamos ya específicamente del permiso sanitario de funcionamiento, ese reglamento, la última actualización fue del 2020. Y entonces en el reglamento de la calidad del agua potable menciona otro reglamento para el permiso de funcionamiento, pero ese ya no está, el que está vigente ahorita es este, que es el 43.43.2. Ahora, si hablamos del permiso, el permiso es una obligación como el que tiene una soda, como el que tiene un hotel, como el que tiene un restaurante. Aquí es más o menos es la misma historia. Y entonces el permiso, la SADA lo puede obtener por primera vez porque nunca lo ha tenido o porque pasó mucho tiempo sin tener permiso y entonces lo puede diligenciar como si fuera por primera vez. O como renovación cuando ya el permiso se le va a vencer y diga usted que va una semana antes, un mes antes a renovar. Ahora, ¿cuáles son esos requisitos para el permiso sanitario de funcionamiento? Primero hay que llenar un formulario, ahora se los enseño. Eso es para solicitar el permiso. Cuando dice anexo 2, es el anexo 2 de ese reglamento. Y el CIU es el código industrial, código unificado internacional, industrial, que se utiliza en el país para designar un número a la actividad que se realice, en este caso para el acueducto. Debo aclararles que cuando ustedes van a solicitar el permiso, no es para una oficina, es para la red de acueductos, es para el suministro del agua, porque una oficina, si hablamos de una oficina, para la salud eso no es casi un riesgo, porque una oficina es un escritorio con una silla, la compu, unas personas allí trabajando, ¿verdad? Pero en este caso, en el permiso que nos referimos, es para el suministro del agua, es decir, que es un permiso para la extracción, para el tratamiento y la distribución de agua de calidad potable. Doctora, le interrumpo. Tenemos a la compañera Nubia con una consulta. Ok, dígame, Nubia. Hola, buenas, ¿cómo está? Bien, gracias. Bien, gracias. Una consulta, porque a veces nos preguntan las asadas que si es obligatorio o alternativo tener ese permiso de funcionamiento. Yo, por lo general, siempre les he indicado que sí deben de tenerlo, pero estadísticamente yo creo que no todas lo tienen. Entonces, ahí tal vez como para que nos aclare ese puntito. Gracias. Ah, con mucho gusto. Claro, vean, todo lo que hemos visto hasta ahora es de carácter legal. Es decir, que si fuéramos muy como tiene que ser la ley, tendríamos que irles a cerrar a muchas asadas. Pero también sabemos lo que implica cerrar una asada para la comunidad. No es lo mismo que ir a cerrar un restaurante, ¿verdad? En el restaurante solo se van a afectar los que llegan al negocio, bueno, y el dueño del negocio, ¿verdad? Pero en una asada es diferente. Pero el permiso es un deber legal. Que como les decía, cuando no pasa nada, ¿verdad? Pero cuando pasan las cosas, siempre se busca qué es lo que no se hizo,
qué fue con lo que no se cumplió. Y como hablábamos desde un comienzo, esto es algo muy importante, ¿verdad? Tiene que ver con la salud de las personas. Y aquí no hay que unos sí y otros no. No, todos tomamos agua. Aquí no es que no, yo no quiero tomar agua de la asada porque, o de ninguna, no, se muere y no toma agua, ¿verdad? Entonces, el permiso es un deber legal. Es una obligación legal contar con permiso. Igual nos pasa a nosotros, ¿verdad? En el área de Carrillo hay unos que tienen permiso y otros que no tienen permiso. Pero hay que gestionar ese permiso porque es un deber legal. Así como todo lo que vimos acá, con todo lo que hemos visto, es una obligación, no es un si quiero, es un me toca, que se debe hacer para que lo tengamos ahí presente. ¿Qué otra cosa deben de presentar cuando ustedes van a solicitar el permiso sanitario de funcionamiento? La cédula. ¿Verdad? Si la persona no es nacional, entonces el DIMEX, ¿verdad? Libre de condición. ¿Y es la cédula de quién? Del representante legal de la SADA, porque es esa persona la que solicita el permiso. Si la persona no puede ir por su trabajo o algo, tiene que autorizar a alguien, tienen que los documentos ir autenticados por un abogado, y todo eso va a ser más costoso, ¿verdad? Entonces lo mejor es si se presenta el representante legal como tal. Y luego una declaración jurada. Le interrumpo, doctora, una consulta que tiene la SADA Nueva Laguna. Ajá. ¿Es verdad que para sacar el permiso la SADA debe ser dueño de la propiedad? Pues fíjese que antes teníamos esa gran situación porque nos pasa de que a veces el pozo está en un lugar que un señor que muchas veces ya falleció lo donó y resulta que no se legalizó el terreno y luego se complica legalizar esa parte, luego tenemos esas otras situaciones en que la persona muere y queda el hijo y el hijo ya dice, vea, esto aquí no es regalado, yo se los vendo y se vuelve una situación complicada. La ventaja que tenemos ahora es que con este decreto, el 43-43-2, por eso no está aquí, no le pedimos el uso de suelo. Ahora el uso de suelo se le está solicitando sobre todo a la parte industrial. Entonces, antes sí era para muchas asadas era complicado obtener el permiso porque el terreno bien fuera del pozo o del tanque no estaba a nombre de la asada, entonces no había como ninguna propiedad, ni la oficina, porque por lo general donde se cobra es que alguien de buen corazón da un pedacito de su casa para que ahí se pague, otras asadas sí ya tienen oficina, ¿verdad? Pero en este momento ese no es un requisito, ese requisito se quitó, ¿verdad? No solo para las asadas, para un montón de establecimientos y se dejó solo como lo que tiene que ver con la industria. Entonces esa parte ya sería como, ahí nos quitamos un gran peso porque sí les costaba a muchos. Entonces ya ahora no, eso no se pide, para que lo tengan presente. Esto de la declaración jurada, sí, el anexo 3. Y ustedes tienen que tener presente que cuando vean la palabra declaración jurada, o sea, jura que lo que dice ahí es cierto. Entonces hay que leerlo bien porque entonces el representante legal está jurando algo y lo está jurando ante la ley para que lo tengan presente. ¿Qué miran o qué hay que tener en cuenta en esa declaración jurada, entre otras cosas? Por ejemplo, que la asada no tenga una infracción contra la 9028, que por lo general ninguna asada tiene, ¿verdad? La 9028 es la del no fumado, ¿verdad? Se refiere a eso. También se revisa que no esté moroso en la caja. En este caso, la asada, ¿verdad? No el representante legal, sino la asada como tal. No debe estar moroso. Tampoco debe estar moroso en FODESAF. Tampoco debe estar moroso u omiso en tributación. Vean que ahora le revisan a uno todo, hasta los impuestos, ¿verdad? Entonces, esa parte tiene que estar al día, porque si no, eso les va, o sea, no les dan el permiso, mejor dicho. Hay que estar al día con eso. Y otra situación es que hay que pagar por ese servicio. Yo averigüé todo lo que pude bien, ¿verdad? Me dijeron que yo pensaba que no, pero sí.
hay que pagar $50. Antes era de riesgo A y pagaban $100. Ahora pagan 50. ¿Qué quiere decir eso de los riesgos? Que el riesgo A tiene que ver mucho con la salud de las personas. El riesgo B, un poco menos. Y el C, no tanto. Por ejemplo, un riesgo C es una oficina porque ahí no va a pasar mucha cosa. Ese permiso se da por 5 años. Ahora lo que dice la legislación es que el mismo día, si cumplen con todo, les dan el permiso. Entonces, en una forma muy inmediata, ¿verdad? Van a tener ese permiso. Hay que vean que estos requisitos, pues no están complicados. Son 4 cosas. Antes se complicaba por lo que hablábamos ahora de la propiedad. Ahora les enseño los formularios. Voy a mostrarles primero los de renovación, que es muy similar. Es el mismo formulario. Se llena el mismo porque sirve para primera vez y renovación. La cédula otra vez. Y esa declaración jurada. Pero en la renovación tienen que tener en cuenta que ya tienen que estar inscritos en la caja como patronos. Que una vez más no deben de tener infracciones y estar al día con FODESAP y con los impuestos. Y ahí puse ver coordenadas, ahora les muestro lo de las coordenadas. Y pagar los $50. Entonces vean que ahora estos requisitos realmente no están tan complicados. Están relativamente fáciles de cumplir. Voy a enseñarles los formularios. Y por acá los tengo. Entonces el anexo 2 es el formulario y les digo que sirve para primera vez y renovación porque aquí igual ahí se los enviamos en Word para que los puedan llenar en la computadora si así quieren. Les piden ahí cierta información que no es complicada, pero aquí, bueno, son 2 hojas, ¿verdad? 2 páginas, perdón, pero aquí cada apartado se los explican, ¿verdad? De cómo se llena, no es tan complicado. Una de las cosas que he visto que a la gente le cuesta un poquito es que resulta que ahora hay que poner las coordenadas. Pero entonces ahí también les dejo esta información que ahí dice cómo se establecen esas coordenadas, ¿verdad? No es tan complicado, pero sí hay que hacerlo en una compu. En un celular como que no sale bien la operación según lo que me dijeron las compañeras de atención al cliente. Luego está el de renovación, que son muy similares. Lo que pasa es que cambia, por ejemplo, esta declaración jurada para renovación, ¿verdad? Pero es prácticamente lo mismo para llenarlos. También, en cuanto al reglamento, quería decirles que siempre usen la versión vigente del reglamento. Vean que el que les vamos a compartir, yo le puse la fecha, versión del 6 de marzo del 2020. Una forma en que ustedes pueden buscar esos reglamentos, porque a veces uno se sabe y no se sabe todo eso, cómo acceder a esa información, ¿verdad? Entonces, una opción podría ser que uno digite reglamento para la calidad del agua potable Entonces, yo me voy al que tiene estas letricas. PG, que es este mismo, ¿no? Esa es una página oficial del Estado que se conoce comúnmente como SINALEVI, ¿verdad? Aquí dice Sistema Costarricense de Información Jurídica. Y vean que aquí me dicen que estoy en la versión 2 de 5 de la norma. Entonces le puedo decir ir a la última versión. Y entonces todo lo que acabamos de ver, pero más detallado, ¿verdad? Lo van a encontrar aquí, ¿verdad? Vean que aquí hay más definición. Tenemos otra consulta. Ok, ¿qué sería? De Jessica. Las coordenadas son las de los pozos de la oficina. Ajá, como el lugar que ustedes van a establecer como la oficina. Se refiere a esas coordenadas.
donde van a cobrar. Por lo general se utiliza ese lugar. Pero Gracias. si, con gusto, si están muy, ahora como todo el mundo está tan moderno y todo digital, entonces pueden utilizar la fuente o el tanque, por ejemplo. Y como les decía, aquí van a encontrar con mayor detalle todo lo que hablamos. Y aquí donde dice ficha de la norma, entonces aquí ustedes encuentran reglamento para la calidad del agua potable, aquí está el número del decreto y dice que hay 5 versiones, que la última es del 6 de marzo del 2020. Esta modificación se hizo en la pandemia y lo que se hizo fue por un tiempo que pudieran aumentar la dosis de cloro residual. Pero eso fue para ese momento. En este momento es como hablábamos de punto 3 a punto 6. Entonces, vean que para lo del permiso está relativamente fácil. No está tan complicado y por lo menos ahora no son $100 y no 50, un poco menos. Y el permiso es por 5 años. No sé si tienen alguna otra duda, porque hasta ahí llegaría lo que tenía de la presentación. Aprovechen cualquier otra inquietud de todo lo que nos ha expuesto hoy la doctora, cualquier otra duda, este es el momento. Tenemos a la Sala de Montano, doctora, con una consulta. Ok, ¿qué sería? Antes, ¿verdad? Se tenía que poner en la actividad principal, tal y como estaba en el uso de suelo. ¿Qué actividad, o sea, cómo ponemos la actividad ahora? Ah, ok. Entremos aquí. El reglamento de permisos, un momentito, es el 43.43.2. Entonces, podemos entrar aquí y le decimos aquí, como ya me sé el número 43.43.2, y le digo buscar. Ahí se demora un poquito. Como está pensando mucho, voy a irme por el otro lado, voy a preguntar de otra manera. Reglamento de permisos de funcionamiento. Entonces nosotros dijimos que, mientras esto de carga, que el SIU para las asadas es 3.600. Entonces vamos a buscar aquí, ahí no quiso. Voy a decirle otra vez. Y eso que este sistema como mejor funciona es poniéndoles el numerito del reglamento, sino que pues uno no se aprende esos números, ¿verdad? Y voy a decirle por aquí otra vez a ver si quiere. Porque ahí está como establecido lo que debemos colocar. Voy a... Aquí. Ah, este es uno viejo. Este no es. Un momento. A veces le digo acá normativa que la afectó. Y vamos acá. Permisos sanitarios. Ajá, este es el último. Vean que la última fue en octubre del año pasado. Y entonces aquí le voy a dar, buscar ese 3.600. A ver si me acuerdo aquí como... Ay, sí me acordé. Y aquí dice 3.600. Entonces ustedes pueden poner ahí captación, tratamiento y distribución de agua, como dice como establece el reglamento.
Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Aprovechen alguna otra asada, alguien más que tenga alguna inquietud para hacerle llegar a nuestra querida amiga doctora que hoy nos ha facilitado esta exposición tan clara, tan pedagógica, de una manera tan didáctica. Este es el momento para sacar las dudas. Tenemos a Marianela. Adelante, Marianela, con su Bueno, gracias. consulta. Ya que insisten, ¿verdad? Hay que Como dice, aprovechar, claro. ya que insisten, ¿verdad? Bueno, entonces, la consulta es a nivel voy a hablar de un poquito de, nosotros tenemos en la Asada de Playa Grande 8 pozos que distribuyen y también usamos el agua del acueducto costero. Cuando empezamos con lo del acueducto costero se presentó esta situación de que traía más calcio, un sedimento que pues ha costado un poquillo regularlo, ¿verdad? Y ya es parte como del agua. Nosotros hicimos inclusive, hasta mandamos por fuera para un laboratorio para ver si era peligroso para la salud y resulta que no, pero sí es un poquillo ahí raro, ¿verdad? El asunto de que el calcio y la gente pregunta porque a veces quedan como las cositas flotando. ¿Qué sabe usted de eso, licenciada, que tal vez nos pueda ayudar? Cómo se puede tal vez contrarrestar eso? Si tiene algún conocimiento, algo que nos pueda ayudar aquí a los de la costa. Ok, Esa es la vea, pregunta. lo que sucede es que las aguas de pozo, por su naturaleza, como una de sus características intrínsecas, tiene la dureza. Y la Sí, dureza se mide a través del calcio, del sí. magnesio, del manganeso. Entonces, lo Ujú, primero es seguramente lo que ustedes ya hicieron, que fue confrontar con la norma, ¿no? Porque la norma establece unos parámetros, yo creo que eran 300, algo así. sí. Entonces, lo primero es eso, ¿me estoy pasando o no me estoy pasando? Si no se está pasando, están cumpliendo con la norma, ¿verdad? Si se están Ujú. pasando, habría que tomar medidas. A veces uno le dice a quitar esas cosas que se Esa. hacen, suavizar el agua. Por ejemplo, yo aquí en mi casa el agua, como es agua de pozo, es agua dura, ¿verdad? Y Ujú. entonces uno lo evidencia en la casa con esa bendita mancha que se le hace a Ah, los vidrios, ¿verdad? Que es sí, como sí, una gota ahí que no quita nadie. O sí, si hace café, el coffee maker se le obstruye y usted le saca esas partecitas blancas. correcto. Una opción es suavizarla, pero Ujú, suavizarla es costoso porque depende del volumen, ¿verdad? ujú, Hay ujú. equipos que se han utilizado desde hace mucho tiempo, pero entonces ahí ustedes tienen que definir si es por la norma, si es porque quieren hacer un cambio ¿cómo se dice? Como de la apreciación, de la observación del agua, porque eso implicaría un costo, ¿no? Entonces habría que tener claro si la tarifa, obviamente que entre más usuarios esa vez se recauda un poco más, ¿no? Pero habría que ustedes lo revisaran, pero obviamente al agua sí se le puede quitar el calcio, incluso porque esto ha generado como mucha controversia en la provincia, ¿no? De que si es buena, que si es mala, ¿no? Que si eso es lo que ha generado la enfermedad renal, que si eso me afecta a los riñones, ¿verdad? Hay muchas, pero incluso en un documental que me veía de las zonas azules, había un estudio que decía que la dureza quizás influyó en eso, En que fuera más bien, es positivo, que pero fuera tal vez, positivo, entonces es muy, pero eso ya depende de ustedes, ¿no? Aquí lo que le diría yo desde el reglamento es cumplir con el parámetro. ok, sí, 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 yo creo que ya a nivel, nosotros lo que hicimos fue poner filtros antes de entrar el agua al tanque, tenemos filtros para evitar, es que el problema es que ya yo estoy tranquila de que no es malo para la salud, a pesar de que yo sí siento que la combinación de lo que llaman eso, el lodo estomacal, ¿verdad? Y todo eso, que si está muy cargado de grasa, la grasa animal, digamos, que es manteca de cerdo, chicharrones, eso que se pasa a la gente, yo creo que esa combinación sí debe producir esas piedras, ¿verdad? Debe de producirlo, eso debe afectar, porque si le afecta a uno en todo,
yo tuve que cambiar el lavatorio porque ya me estaba volviendo loca porque era verde y no era verde, sino que era blanco, ¿verdad? Entonces, uno como mujer, ¿verdad? Tal vez es que se preocupa más por esas cosas, pero el problema son que aquí en la comunidad nuestra casi todo el mundo sí usa tanques, ¿verdad? Porque con la sequía nos quedó la experiencia, la del 2015-2016, y entonces pedimos que los usuarios tengan su tanque y los tanques después se presurizan, ¿verdad? Con estas bombitas y vieras cómo se dañan, vieras Claro. cómo han habido pérdidas y todo eso. Entonces era eso. Entonces la única solución es suavizar y bueno, más bien se le dice recomendarle a los usuarios que si quieren suavizar en la casa, pero yo creo que a nivel de asada sería ya muy costoso, pero bueno. Sí, sí, sería costoso. Sí, ustedes deben de indicarles que es como todo, ¿verdad? Cuando uno va a instalar cierto equipo, tiene que que el agua cumplir cierta calidad. No es lo mismo el agua, la calidad del agua de la que nos tomamos que la que es para una caldera, porque la caldera se va a calentar. Entonces, cuando pasa por máquinas, obviamente termina dañando los equipos. Lo otro que deben de tener presente es que cuando uno tiene un tanque en la casa, debe hacerle el lavado al tanque, ¿verdad? Correcto. ¿Cada cuánto recomienda el lavado al tanque? Que eso es algo que queremos, porque también la comunidad nuestra es mixta, ¿verdad? De locales, ¿verdad? Costarricenses y extranjeros, ¿verdad? Mucho norteamericano, mucho europeo, y de ahí no saben cómo es el asunto. Entonces yo quiero indicarles cuál es el mejor horario para que laven sus tanques, porque ellos no saben qué mantenimiento dar. Entonces, ¿qué sería lo más recomendable? Pues Cada cuánto se debe lavar un tanque. Y también un tanque de la asada. sí, los de la asada hay que lavarlos. Vean, el reglamento lo que dice, voy a ver, porque era como cada 3, 6 meses, una cosa así, un momentico. Le dan opciones, ustedes... Bueno, nosotros lo hacemos bastante a menudo y sobre todo a partir de ese sedimento lo hacemos todavía más frecuente ahora porque se saca por carretillos, ¿verdad? Los sacos ahí parece, no sé, parece algo, es vacilón, pero bueno, vacilón digo yo ahora, porque ya Pero ellos sabemos. podrían hacerlo por lo menos cada 6 meses. No, nosotros lo hacemos más frecuente porque si no No, se me nos... refería a las casas. A las casas, cada 6 meses, ok, Sí, como está bien. cada 6 meses no se les va. Gracias, no se pone verde ni nada, si no se está moviendo, no se malea el agua o sí tiene que estar en uso constante. Pues la idea es que el tanque esté trabajando, porque si es un agua estancada, pues ya Ajá, van cambiando malea. sus propiedades. Ok. Ujú. Bueno, muchas gracias. Me Con mucho aprovecho. gusto. Tenemos a Ida Alfonso, doctora, con otra consulta. Ok, Buenas tardes, ¿cómo están? buenas tardes, bien, gracias. Sí, gracias. O no sé si más bien es para la ORAC, porque siempre nos están recordando que cada 6 meses tenemos que enviar el N1, el análisis. Cada 3 años el N2 y N3. Pero el operacional tenía yo mis dudas, el control operativo, perdón, mensual, que significa un costo mensual para la SADA. No lo veo en el reglamento de prestación de servicios, pero sí me sale en el reglamento para la calidad del agua, que hay varios que tenemos que aplicar. Entonces, por eso quizás, y en algún momento en Samara recibimos una capacitación que era para bandera azul, la SADA, que podía aplicar el control operativo mensual, eso le iba a sumar. Tenía esa idea errónea, entonces más bien yo, si está el compañero aquí, que me aclaren, porque les soy honesto, aquí en esta SADA cada 6 meses se hacen los análisis de agua y se envían, así como los estados financieros semestrales y el anual, el presupuesto anual, etcétera, nos están recordando. Pero viera que honestamente no he recibido como un recordatorio, y gracias que a veces lo hacen, ¿verdad? Que diga que no tenemos control operativo en esta SADA mensual. Algo así, por ahí viene más que todo, si no es consulta o observación, ¿verdad? Pues de aquí en adelante, si es obligatorio hacerlo. Y quizá pues los beneficios, ya usted dijo un poco, doña Liani, pero Lenny, perdón,
Pero sí me queda la incógnita. Muchas gracias. Creo que Hola, Eliani hola. quiere responder, sí. Ah, Sí, bueno. sí. ¿Me escuchan? Sí. Sí, Excelente, Sí. Eliani, sí. Ok, gracias. No, yo quería nada más como aclarar, tal vez, don Ildefonso, porque creo que hay una confusión, ¿verdad? En realidad, el control operativo era lo que Lenny nos explicaba y compartía, ¿verdad? Este es un seguimiento prácticamente diario, según los periodos que se mencionan que vienen allí mismo en el reglamento, ¿verdad? Pero sí, digamos, es prácticamente de una bitácora de seguimiento del trabajo que hace el fontanero, ¿verdad? Que tienen que llevar en estos. Y el reglamento también define, ¿verdad?, los plazos. Entonces, es eso, o sea, no nos los tienen que estar entregando porque ustedes son el ente operador. Lo que sí es importante es que cuando se pida alguna situación que ocurra, una denuncia o algo, digamos, uno va a pedir los controles, ¿verdad?, para que los tengan a la mano porque nos lo vamos a ocupar para cualquier caso que se tenga que atender. Entonces, como cuidar, digamos, eso. Pero el control operativo es justamente este seguimiento de ustedes, ¿verdad?, que ustedes llevan con su fontanero y que llevan ese registro para que lleven eso a la mano. Y quería pues aprovechar, ¿verdad?, ya que don Ildefonso hacía la consulta, que también me parecía muy importante, de recordar, ¿verdad?, a las asadas, sobre, bueno, ya Lenny nos ha dejado súper claro y agradecerle mucho a Lenny, ¿verdad?, la presentación y el espacio y la claridad con la que ella aborda este tema que puede ser tan tedioso, ¿verdad?, tan, no sé si llamarlo complejo, pero sí de cuidado y de partes y de todo lo que implica, ¿verdad? Y yo creo que pues también con este abordaje que nos hace Lenny, pues también ayuda mucho, ¿verdad? Como para ir un poco de ir recordando a las asadas que de pronto tienen más como más seguimiento o que ya están más cercanas a este proceso o que ya han venido gestionando con el Ministerio de Salud el permiso de funcionamiento, entonces van a tener más cercanía y las que no, pues que de una vez, ¿verdad? Vayamos visualizando y viendo que no está, que no está pegado del cielo, ¿verdad? Que en realidad es un tema nada más de dedicación, de apoyarse, ojalá con personal administrativo, ¿verdad? Los fontaneros, por supuesto, el personal de las asadas, de funcionarios o colaboradores de la asada, es clave también, ¿verdad?, para apoyar ese tipo de cosas y de la importancia del registro, que al final de cuentas esto es como lo que busca al final, ¿verdad?, el reglamento, es como acostumbrarnos, es como ir interiorizando que todo lo que tiene que ver con la prestación del servicio, ¿verdad?, que dan las asadas, tiene que estar documentado. La documentación es fundamental porque es lo que no solamente nos permite medir, ¿verdad?, nos permite indicar si los parámetros están bien o mal, o sea, si el servicio que estamos brindando en cuanto a calidad, en cuanto a cantidad, es adecuado, ¿verdad?, conforme a la normativa, o sea, es adecuado para brindar salud. También nos permite curarnos en salud, ¿verdad?, ante temas de denuncia, nos permite tomar alerta, tomar decisiones, ¿verdad?, tomar acciones, pero también cuando hay personas que ponen alguna denuncia, el registro final de cuentas también nos permite curarnos, ¿verdad?, en salud, o sea, protegernos, decir, aquí está la evidencia, este es el control que llevamos, es sumamente importante, ¿verdad? Entonces, pues agradecer mucho a Lenny el espacio, ¿verdad? Yo creo que estas charlas que tienen que ver con el reglamento y esta cosa tan operativa, ¿verdad?, del día a día, de verdad que nunca están de más. Y también aprovecho para recordarle a las asadas la importancia, ¿verdad?, de que a nivel nacional se hace todo un tema de ponderación de asadas que cuando estuvimos en la charla con el compañero David Alfaro, ¿verdad?, que él nos hace la charla del tema de ponderaciones y evaluación de las asadas con respecto al SAGA, estos datos o esta ponderación se saca 2 veces al año, o sea, esta ponderación es semestral. ¿Qué quiere decir? Que si las asadas remitieron los análisis de calidad de agua o estados financieros o todo esto en enero, ¿verdad?, y no los volvieron a entregar en el segundo semestre, para el reporte que va a salir en diciembre-enero, ya van a bajar de categoría, ¿verdad? Entonces hay como una necesidad importante de que sobre todo el personal administrativo y por supuesto la junta directiva, ¿verdad?, máxime cuando la asada no tiene personal administrativo, pero tengan esto presente, estén apoyando y recordando de reenviarnos también la documentación, bueno, para revisar, poder apoyarse de alguna duda, pero también para poder registrar,
¿verdad? Esta información dentro de la plataforma, que es la que luego genera las ponderaciones y de la cual también se dan como tomas de decisión a nivel nacional. Entonces, también como importante que tengan eso a la mano. Pero bueno, eso también quería pues aprovechar y recordar. Y don Ildefonso, sí, ¿verdad? No, me imagino que queda pero si tuviera una duda, me indica, por acá voy a estar. Muchas gracias. Buenas tardes. Sí, muchas gracias, Liani. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Un gusto saludarles. Voy a encender la cámara. Yo soy nuevo en la URAC. Cierto, gracias, David, que no te hemos presentado oficialmente. Sí. Gracias por hacerlo. Sí, no, un gusto para todos y todas. Le quería, bueno, extender un poco lo que comentó Liani acerca del control operativo. Y para que don Ildefonso tenga claro, para asadas que tienen una población menor a los 2.000 habitantes, el control operativo se tiene que realizar una vez al mes, ¿verdad? Se realiza en el pozo o en la mezcla de las fuentes, ¿verdad? Una muestra de agua cruda y otra de agua en alguna parte del sistema de distribución ya con cloro, ¿verdad? Puede ser en el final de un ramal, en la parte alta, en la parte baja del acueducto. Si el acueducto tiene más de 2.000 habitantes abastecidos y menos de 20.000, se debe hacer el control operativo 2 veces al mes, o sea, cada 15 días. Igual, en el agua cruda, ya sea en la naciente o pozo o mezcla de pozos o nacientes, y en el sistema de distribución. También hay que tomar en cuenta que se hace por sistema, ¿verdad? Si tenemos 8 sistemas, ¿verdad? Como mencionó una asada por ahí, deben hacer 8 controles operativos por cada sistema. Pero eso está en el reglamento, pero bueno, ahí era para agregar. Y Dino, un gusto saludarles y por ahí nos vamos a estar viendo probablemente. Pura vida, muchas gracias David por el aporte. Y aprovecho también, ¿verdad? Bueno, David se presentó, pero les cuento que bueno, también eso está pendiente de hacerlo oficialmente, ¿verdad? Por un oficio para compartirlo con todas las asadas. Y David se nos está incorporando al equipo, ¿verdad? Ya tiene casi un mes de estar con nosotros y va a estar colaborándonos con las asadas con respecto a seguimientos de planes de trabajo. Entonces, tiene asignado unos cantones puntuales, ya eso lo van a compartir, pero igual no me atrevo a decirlos porque se me van a olvidar, ¿verdad? Sé que por ahí está, no, la verdad es que se me van a olvidar, pero luego los comparto en un oficio para que ustedes lo tengan y lo que quería mencionarles es que va a estar colaborándonos, entonces cada vez que le llamen, ¿verdad? Pues que sepan que es parte del equipo para dar seguimiento a temas, por ejemplo, de no conformidades de ARECEP, ¿verdad? Planes de trabajo, no factibilidades técnicas y planes de trabajo para resolver asuntos con respecto a los casos que teníamos pendientes de convenio y todo eso. Entonces, para que sepan, ¿verdad? Que es parte del equipo. De hecho, es el que está manejando también el WhatsApp que teníamos con las asadas, ¿verdad? De el teléfono que usaba anteriormente Lidiana, entonces para que sepan que por ahí también, ¿verdad? Pues, y estamos pendientes porque sí vamos a tener un cambio, como una transformación un poco, ¿verdad? En relación a la distribución de la atención de la oficina, pero para que también estén, se va a compartir el nombre de los funcionarios con los cantones asignados y los teléfonos para contacto. Pura vida, David. Gracias por el aporte. Mucho y gusto, Lenny, no sé, Creo Lenny o que- Rona, les doy la palabra. Creo que bueno, Jorge, sí. hay 2 manitas levantadas, está la de Marianela y la de Alfonso. No sé si es que se les quedó las manitas o van a volver a hacer alguna pregunta. Yo quiero opinar.